Están subiendo pantallas en la parte trasera del videomarcador, en el lado del lateral este. Acaban de cerrar la cubierta, siguen haciendo las pruebas en el videomarcador del lado norte. Ahí lo podemos ver. Imagino que esa es la teoría que tengo, que harán lo mismo que en el anillo LED. ¿Os acordáis cuando colocaban las pantallas en verano? Y luego ya cuando terminaba el verano, lo que hacían era el mismo proceso que están haciendo ahora mismo en las pantallas que tenemos en el lado norte. Probar los colores para ver que estén todas las pantallas colocadas correctamente, y ya dentro de muy poquito veremos cómo encienden esas pruebas, imagino, de Daktronics, del videomarcador 360 grados. Acabo de pillar esa pantalla, que es la que hemos visto esta mañana. Está subiendo las pantallas en la parte trasera del videomarcador. De momento han parado, han cesado de colocar pantallas en los laterales, en estos sectores que tenemos en pantalla. Aquí han parado, han cesado, lo podemos observar. Ahí tenemos la zona central, esas tres filas que tenemos en los laterales del videomarcador. Falta de colocar, lo que digo, la zona norte y en la zona sur. Están subiendo pantallas en la parte trasera. Ahí podemos ver los polipastos en la parte superior de esas pantallas que están colocadas. Y justo pues en la zona de atrás es donde están colocando esas pantallas. Así que lo acabo de cazar así de casualidad, Y ahí tenemos la cubierta, que la han cerrado en el día de hoy. Imagino que también estarán haciendo pruebas para la cubierta retráctil. Y siguen los carros también, esos carros que hemos visto esta mañana en la losa del terreno de juego. En este caso en la parte más cercana al lateral este. Tirada abatible abierta, sectores del lateral este ya con esos nuevos asientos, a falta de colocar estos sectores en el lateral más cercano, lateral este más cercanos al fondo norte. Ya hemos visto esta mañana también cómo tenían acopiados esos nuevos asientos en esos palets, en esas cajas que irán sacando y que irán colocando poco a poco en estos días. Ahí podemos ver los soportes en las diferentes filas. Y lo que digo, a medida que vayan pasando los días, ya veremos esos nuevos asientos ya colocados en la parte del lateral este. Subimos un poquito la mirada, vamos a ampliar hacia la zona del videomarcador. Lo dicho, siguen haciendo estas pruebas para comprobar que todas las pantallas estén bien, y ya por fin pues poder ver operativo al 100% este videomarcador, aunque no esté al completo. Es verdad que pueden ejecutar, pueden plasmar imágenes ya con estas pantallas que tenemos, tanto en la parte norte como en la parte sur, que también lo hemos comentado esta mañana. Ahí podemos ver cómo han ido colocando esas redes anticaídas en la zona inferior del videomarcador en el lado sur. Ahí las podemos ver, azules como el mar azul y como el cielo también cuando no hay nubes. Así que yo creo que también de manera inminente veremos las pruebas en el lado sur del estadio Santiago Bernabéu. Así que lo dicho, dentro de poco veremos ya imágenes en estas pantallas, aunque no estén todas, aunque no estén las zonas curvas,
que esperemos y confiemos que para el partido contra el Rayo Vallecano estén todas las pantallas, pero después de haber visto cómo han cesado los trabajos de colocación de las pantallas en esos sectores, pues la verdad que entran las dudas de si estará todo el videomarcador al completo con esas nuevas pantallas o no estará al completo. Esperemos y confiemos que sí. Mirad cómo se ve ahora el videomarcador con la cubierta cerrada, no con la cubierta cerrada entera, pero sí con las terchas del lado norte totalmente estiradas al completo, al 100%, porque mirad los estabilizadores, vamos a ampliar, los estabilizadores están estirados al completo, por lo tanto las terchas del lado norte ya no dan más de sí. La duda es si harán también lo mismo en la zona opuesta, en el fondo sur. Ahí lo podemos ver. Qué guay, ¿eh? Yo me he quedado flipado cuando he entrado, más exactamente en ese vomitorio de ahí, justamente ahí. Ha sido cuando me he quedado flipado y he visto cómo se encendía una de las pantallas. Es cuando he empezado a grabar y ahora digo, no puede ser. Lo he visto con mis ojos, estoy empezando a grabar, pero claro, la gente no me va a creer. Que no, Jesús, que no has visto nada. Pero sí, lo he visto y además que luego lo he plasmado. Y mirad, siguen metiendo pantallas para la parte trasera del videomarcador. En este caso del lateral este. Vamos a ver el momento exacto. Por eso esta mañana hemos visto un carrito, bueno, este exactamente, con una pantalla en su interior. Porque están subiendo las pantallas en el lateral este. Así que me parece muy interesante porque además coincide con la zona donde solemos ver los partidos, que es aquí el lateral este. Así que cuando vengamos de nuevo al Santiago Bernabéu para disfrutar de un nuevo partido, en este caso contra el Rayo Vallecano el 5 de noviembre, podremos ver si han completado todas esas pantallas del lateral. Sería el primer lateral que empiezan a colocar esas pantallas en la parte trasera. Ya sabéis que FCC y el Real Madrid, aparte de colocar el videomarcador 360 grados en los terceros y cuartos anfiteatros, no se puede ver muy bien, bueno, no se puede ver nada. Perdona, ¿me dejas pasar? Sí, claro. Gracias. Estaba grabando, pero bueno. Aquí tenemos lo que decíamos antes, FCC y el Real Madrid. Lo que han hecho, madre mía, es colocar pantallas en las zonas interiores, terceros y cuartos anfiteatros, porque no se puede ver nada del videomarcador 360. Es por eso que han inventado la colocación de estas pantallas. Bueno, en estos precisos instantes no van a colocar esa pantalla. Yo flipo, pues no es que estoy grabando, espérate un poquillo, ¿no? Están colocando la pantalla, por lo tanto aún no pueden subir ese paño que hemos visto ahora mismo, porque están los polipastos sujetando esa nueva pantalla, y hasta que no bajen los cables de izado pues no podremos ver cómo sube esa pantalla. A ver, quita el dedo de la lente, Jesús, quita el dedo. Y ahí tenemos la losa del terreno de juego con esos dos carros que están haciendo trabajos de mantenimiento. Los hemos visto esta mañana, como en estas dos celosías se quedaban en la zona del hipogeo, y han sacado esos dos carros. Así que, bueno, pues lo dicho. Vamos a dejar también estas imágenes. Mirad qué bonita la parte de la cubierta con esas pantallas del videomarcador. Lo acaban de apagar. Y estas son las novedades de última hora del interior del Santiago Bernabéu, hoy martes 24 de octubre del 2023. Esperemos que dentro de poco empiecen también con las pruebas en ese videomarcador que tenemos en el lado sur. Dale a like y suscríbete. Nos vemos.